Hola iglesia amada, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga en este domingo de culto y vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Vamos a decirle que no hay un nombre igual a Él. Amén. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale, Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre te exaltaré. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso te exaltaré. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale, Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre te exaltaré. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso te exaltaré. Maravilloso consejero, Dios fuerte es nuestro Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte es nuestro Padre eterno, príncipe de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, maravilloso, maravilloso consejero, Dios fuerte es nuestro Padre eterno, príncipe de paz, su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte es nuestro Padre eterno, príncipe Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Amén. Dios te bendiga mucho, iglesia. Vamos a ir al tema de hoy. Estamos teniendo temas muy específicos que son prácticamente talleres, seminarios para capacitación de obreros y de aquellos que quieran servir diligentemente a Dios. La pregunta del millón es si querés servir diligentemente a Dios. Eso es una respuesta personal y no digas después que no tuviste oportunidad de capacitarte, porque vamos a estar recibiendo en este día palabra que va a traer formación, motivación y también instrucción a tu vida. He titulado el tema de hoy, el ADN para que seas un ganador.
que podamos ganar. No te estoy hablando de ganar en el mundo secular porque eso cualquiera lo hace, a menos que vos seas el de excepción. Proyectarse en lo natural es fácil, es natural, pero proyectarse en el mundo espiritual es otra cosa. Depende de Dios, depende del Espíritu Santo, depende de la fe. Y ahí necesitamos sí o sí adecuarnos a la voluntad de Dios y a la forma de Dios para ser ganadores para Él y en las cosas de Él. Así que vamos a ver el tema de hoy, el ADN para que seas un ganador y no un perdedor. Así que presta mucha atención, por favor. Primero veamos composición básica de los ganadores. Es como para que tengas una idea muy básica, como el ABC, para que tengas una idea de por dónde andan los ganadores, por dónde vuelan, por dónde entran y son en cierta forma los ganadores. Ganadores, en primer lugar, son discípulos de Cristo, discípulos de Cristo. Y vos sabés que la palabra discípulo es una palabra que tiene que ver con aprender, aprendizaje. Aprendemos de Jesús, el maestro de los maestros. Por lo tanto, somos sus discípulos. Él nos enseña a través de su palabra, tenemos que aprender de Él. La pregunta del millón es, ¿cuántos quieren aprender de Jesús? Porque tenemos que responderle y esa respuesta es personal. Cada uno va a responder ante Dios eso, porque tenemos que aprender de Él y seguir su ejemplo. La segunda cosa es que son fuertes, porque hemos sido débiles cuando vivíamos en el pecado, en la corrupción, lejos de Dios. El maligno se aprovechaba de nosotros, nos vapuleaba, nos sacudía como en bolsa. Pero si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, y a partir de Cristo tenemos que entrar en una fortaleza espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque no depende de nuestras fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos da el poder para ser fuertes. Pero en tercer lugar, somos guerreros. Bueno, antes peleábamos para el mundo o en el mundo. Por lo menos algunos han sido ejemplos de este sentido, mal ejemplos, por supuesto. Pero ahora peleamos para Cristo, peleamos para Cristo, peleamos la buena batalla de la fe, estamos todos los días batallando para extender el reino de Dios. El enemigo maligno, sanguinario, diabólico, Satanás, se nos opone y además sus hordas satánicas también. Y por si eso fuera poco, algunos emisarios de Satanás que aparecen para oponerse a la causa del Evangelio, a la causa de Cristo a través nuestro. Por eso no te extrañes, por favor. Y en último lugar, somos líderes. Somos líderes. Estamos liderando nuestra propia vida para honra y gloria de Dios. Somos líderes en el sentido correcto de la palabra, que estamos liderando para Dios su plan, su proyecto, su propósito. Y es muy importante que tomemos en cuenta esto porque Dios nos va a pedir cuenta un día. Te di dones, te di talento, ¿en qué los has usado? ¿Los has desarrollado o los dejaste archivados allí, olvidados? Bueno, nosotros tenemos que ser responsables en ese sentido de todo lo que Dios nos ha concedido. Veamos entonces una clave fundamental que considero también básica, fundamental, de fundamento. Los que ganan, lo que saben, lo han aprendido o lo han recibido por revelación. Es muy importante que prestes atención aquí, porque una cosa es que vos sepas de memoria la Biblia y otra cosa es que vivas la Biblia y practiques la Biblia como un estilo de vida. Y ahí hay una gran diferencia. Hay muchas personas teóricas, intelectuales, que tienen la Biblia de memoria en su cabezota, pero no están viviendo la Biblia. De ahí se tiene que traducir en una acción y en una convicción para vivir la vida permanentemente. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Por eso no es lo mismo que vos te manejes por definiciones, por opiniones, por conceptos, por algunas ideas que
has oído en la iglesia y otra cosa es que te manejes por revelación de Dios. No sé si te acordás cuando Moisés estaba con la misión de ir a enfrentarse a Faraón y liberar al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, él no se animaba, él tenía mucho miedo y él no había hecho nada hasta que tuvo la revelación de la zarza ardiente. La zarza ardiente, ese arbusto que no se quemaba, lo impactó de tal manera que lo marcó para siempre y a partir de allí supo que su vida estaba respaldada por Dios. Quienes reciben la revelación de Dios tienen esa convicción, saben que Dios les habló de manera personal, íntima, y lo han recibido como un toque en sus vidas. Así como cuando te vas de la iglesia diciendo Dios me habló, o Dios tocó mi vida, o Dios se ocupó de mí. Hay mucha gente que me dice, pastor, usted me dio por acá, o Dios me habló justamente lo que yo necesitaba oír. Bueno, eso se llama revelación. Yo transmito la palabra, pero el que produce la revelación es el Espíritu Santo, que va obrando en cada uno de nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, conforme como estemos nosotros abiertos, expectantes, esperanzados, vamos a recibir o no la revelación de Dios. Por eso, ¿cuántos han venido expectantes, esperanzados de que Dios les hable? Amén. Bueno, Dios te va a conceder esa gracia, no lo dudes. Algo va a haber para vos, una porción de gracia va a haber para tu vida. Pero que la recibas y que digas, bueno, ahora soy responsable de esto que acabo de recibir. ¿Qué hago con esto? ¿Lo dejo en mi cabeza solamente de memoria? ¿Me acuerdo de esta frase o la vivo a partir de ahora? La primera cosa que quiero decirte tiene que ver con la prioridad exclusiva. Es muy importante este tema, este punto. Y vos dirás, ¿de qué se trata? Bueno, de una prioridad exclusiva. Eso quiere decir que es excluyente, es decir, que ninguna otra prioridad puede competir con esta prioridad. ¿Y cuál es esta prioridad exclusiva? La que dice Mateo 6:33. Seguramente algunos ya la saben de memoria. Bueno, ahora hay que practicar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitas vos o lo que crees necesitar te va a ser añadido. No tenés que andar buscando, no tenés que andar pateando puertas. Dios te las va a añadir a medida que vos camines en esa búsqueda de Dios y de querer agradarlo a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Vos no sabés cómo impactó mi vida esto. La mayoría del mundo busca todas las cosas y se olvida de Dios. Cuando vos le preguntás a la gente, ¿por qué no venís a la iglesia? Estoy trabajando. ¿Por qué trabaja? Porque necesita dinero o porque tiene otros intereses. Sin embargo, vos tenés que trabajar, pero no dejar a Dios, porque Dios tiene que ser tu prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Dónde se encuentra Dios? Bueno, lo encontrás en cualquier lugar, porque si lo buscás, lo encontrás. Él está en todas partes, pero se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Hoy le decía a uno de los pastores que yo tengo una confianza absoluta de que cuando viene la gente a estar en nuestra comunión, como pueblo de Cristo, algo pasa, algo Dios hace, más allá de lo que ven o podemos percibir sensorialmente, es decir, Dios se está moviendo, Dios se está moviendo. ¿Cuántos creen en el mover de Dios a través de la alabanza de su pueblo? Y Él hace cosas, hace maravillas, hace milagros. Por eso está obrando en vos, está obrando en mí, está obrando en todos. Pero si vos no lo creés, obviamente Él no puede hacer un milagro cuando no hay fe, cuando no está la fe para desatar su bendición. Tened prioridad, por favor, de buscar a Dios y de honrarlo a Él preferencialmente. En segundo lugar, proximidad intencional. Todas estas cosas empiezan con P. Proximidad intencional. Vos dirás, qué rebuscado este título. Sin embargo, tiene un propósito. Dice Mateo capítulo 22, del 37 al 40... Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Son 2 mandamientos claros. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, es una prioridad exclusiva. Pero el segundo es la proximidad intencional, es decir, que hay un prójimo. Y nosotros tenemos que tener una intencionalidad con nuestro prójimo. Algunos tienen la intención de matar, de robar, de dañar, de perjudicar, pero nosotros de bendecir, de ayudar, de hacer la obra de Dios a través de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestros pies. Y Dios quiere usarnos a nosotros para bendición de este mundo perdido y pecador. Igual como estábamos nosotros, que alguien se acercó y nos habló, nos invitó, oró por nosotros y dijo que había una vida mejor a través de la iglesia, a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que tener esa intencionalidad para con nuestro prójimo. Yo le he dicho a más de uno de los que están aquí, tenés que tener una intención de acercarte al prójimo. ¿Por qué lo digo? Porque tendemos a escapar del prójimo, tendemos a aislarnos, tendemos a alejarnos. Y sin embargo, si Dios nos quiere utilizar y ser ganadores para Él, tenemos que tener un relacionamiento de amor sin fingimiento para bendición de todos los que nos rodean. Pero hay personas que han sido heridas, hay personas que han sido estafadas, hay personas que han sido robadas, ultrajadas, y es como que ahora están tiritando, es como que le tienen terror. Sin embargo, Dios nos pide que nosotros amemos como Jesús en la cruz, siendo abandonado por todos, ultrajado, aflechado, herido, clavado, crucificado, amó hasta el fin. Y nosotros tenemos que ser igual, amar siempre y mostrar el amor. En esto mostró Dios su amor para con nosotros. Nosotros también tenemos que mostrar nuestro amor para con los que nos rodean, pero siempre con el propósito de que vean a Cristo en nosotros, no que nos vean a nosotros. Porque algunas personas pueden hacer filantropía, solidaridad, o pueden hacer obras de bien a montones y favores a montones, pero ¿sabes una cosa? La gente no ve a Cristo en sus vidas. Muy distinto es que si ve a Cristo en la vida de esas personas, obviamente van a creer en Dios y en el Evangelio. Juan 4, 31 y 34 dice la Biblia: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento en Juan capítulo 4? Muchos ya lo saben. Estaba hablando con la mujer samaritana, le estaba predicando el Evangelio, le estaba anunciando el reino de Dios, siendo que los discípulos se habían ido a buscar comida y él podía haber estado con hambre, pero priorizó el hecho de compartir el Evangelio, el reino de Dios, testificar por encima de sus deleites personales. Y aquí nosotros vemos que Jesús tenía en cuenta al prójimo. Principalmente pensaba: ¿se va a ir al infierno o se va a ir al cielo? ¿Se va a ir al infierno esta persona o se va a ir al cielo? Y nosotros también tenemos que pensar lo mismo, porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, siendo discípulos de Cristo, haciendo lo que Él hizo y aún cosas mayores que la Biblia nos advierte que pueden llegar a darse. Pero si nosotros no tenemos la idea de Cristo de salvar al mundo pecador y perdido, se podrán seguir yendo al infierno las personas como que no nos importa. Y después hay culpas, hay remordimiento. Cuando alguno dice: ¿sabes? Se murió. Obvio que puede llegar a la gente a morirse, pero se suicidó. Pero qué triste que hubo alguien a su lado, cerca, y nunca le habló de un mundo mejor, de una vida mejor, de algo diferente en qué creer. Y las personas decidieron terminar con su vida por el egocentrismo y el hecho de negligencia.
El tercer punto, los ganadores tienen un profetismo por fe. Este punto me gusta mucho, a todos me gustaron, porque dice el texto de 1 Corintios 13, 9, 11, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Fíjate que Pablo aquí presenta las secuencias propias de un niño. Y el niño habla antes de pensar. Pero el maduro, el adulto, tiene que pensar antes de hablar. Y hay personas que están hablando y por supuesto después se arrepienten de lo que dicen o quedan enlazados con lo que han dicho, promesas que han dado y después no las cumplieron. Y eso les hace descrédito, es decir, que la gente termina dudando de esas personas. Pero acá dice Pablo, cuando yo era niño, Pablo fue niño en el sentido de inmaduro, porque aquí hay un lenguaje espiritual. Hay personas niñas espiritualmente y hay personas adultas espiritualmente. En la carta a los Corintios, justamente en el capítulo 3, dice, yo quería hablarles a ustedes, pero me doy cuenta que no me van a entender. Les he querido hablar como gente espiritual, pero me doy cuenta que no entienden espiritualmente, porque son inmaduros, son niños espirituales. Qué triste es cuando te consideran un niño espiritual, que hablas antes de pensar. Y aquí nosotros tenemos que estar pensando muy bien lo que decimos, no solamente lo que decimos en nuestro diálogo interno, porque tenemos un diálogo interno, cuando nos decimos, seguí, que vos podés, seguí. Uy, qué difícil que es esto, pero Dios me ha dado la gracia para que yo lo pueda resolver, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Eso es lo que digo yo. Cuando me encuentro ante un desafío y estoy solo, conmigo mismo, pero con Dios, y en Dios somos multitud. Pero también hay gente que se vive boicoteando a sí mismo. Cuando se dice, soy fea, soy esto, soy lo otro, estoy sola, voy a fracasar, voy a perder, o voy a terminar hundiéndome, o todo me va a ir mal. Bueno, ahí es el maligno que te está dando letra. Pero cuando vos tenés un profetismo por fe, vos hablás cosas que tienen que ver con la fe. Y la fe es no ver nada y creer. Y declarar las cosas que no son como si fueran. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener fe para creer que Dios va a hacer cosas maravillosas, milagrosas, como nunca nos hubiésemos imaginado. Porque cosas que no vio ni oyó están determinadas para aquellos que aman a Dios. Pero si nosotros andamos en camino de perdición, pecando, obviamente el maligno nos va a tirar letra de maldición. Nos va a verduguear, nos va a hacer que nosotros pensemos siendo inútiles y eso anula la bendición de Dios para nuestras vidas. Tenemos que pensar bien y hablar bien sobre nosotros mismos, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestro futuro. Uno puede darse cuenta rápidamente de las personas que tienen fe y de las personas que no tienen fe. Las personas que tienen fe son positivas y están esperanzadas, pero las personas que no tienen fe se abruman ante las circunstancias, se sienten nulas, se sienten vanas, se sienten impotentes y es como que se sienten como que no van a poder sobreponerse o sobrellevar esa prueba. Pero el que tiene fe cree que Dios está por encima de todo y es superior a cualquier problema. Y tiene siempre el control de todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que tener fe para creer que Dios nos respalda. Amén. Y que Dios está con nosotros siempre, siempre porque lo prometió. Y sobre nuestro futuro, para creer que es venturoso, glorioso y que vienen cosas mejores y mayores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Decir, creer y vivir lo que decimos. Fíjense el orden. Decir, creer y vivir lo que decimos. Si yo voy a decir algo, tengo que creer lo que digo y tengo que vivir por lo que creo y acabo de confesar. Pero hay personas que dicen, va a haber victoria y después los ves
perdiendo o sucumbiendo o en derrota o quejándose o lamentándose, y hasta pueden llegar a creer que lo que dice la Biblia es cierto, pero de ahí a que lo vivan es otro tema. Porque la persona que cree debe vivir por lo que cree. La persona que cree debe vivir por lo que cree. Y eso hace la diferencia. Que la gente pueda ver tu fe y tu doctrina a través de tu vida. Porque si solamente la decís de cabeza nada más, eso cualquiera lo hace. Por eso, mira, te voy a pedir que digas junto conmigo lo que dice Efesios 1:3. Soy un bendecido. Me va a ir bien. Isaías 3:10. Estoy hecho por Dios para cosas grandes. Efesios 2:10. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Estos son ejemplos nada más. Hay muchos en la Biblia. Pero a lo mejor vos lees la Biblia simplemente para cumplir, nada te llega, te pasás por encima y de largo estos preciosos textos que son promesas que vos tenés que hacer realidad para tu propia vida. La Biblia dice que ya hemos sido bendecidos. ¿Por qué te sentís maldecida? ¿Por qué te sentís bajo maldición? Es un sentimiento, obviamente, pero maligno. Pero vos tenés que creer lo que la Biblia dice, que ya ha sido hecho a favor nuestro. Y es que ya hemos sido bendecidos. Lo dice Efesios 1:3. Filipenses también lo dice. Hemos sido bendecidos. Y Deuteronomio 28 dice que las bendiciones de Dios nos alcanzarán donde quiera que estemos. Por lo tanto, hay bendición sobreabundante para nosotros. Empezá a declararlas, empezá a sentirte bendecido, bendecida, empezá a agradecerle a Dios por esa gran bendición que ya te concedió y vas a ver cómo va a cambiar tu perspectiva, tu ambiente, va a empezar a cambiar tu entorno por esa bendición que va a ser palpable, real. Lo que creemos lo tenemos y eso produce gozo en nosotros. Lo que creemos lo tenemos. Podría haber dicho aquí lo que creemos ya lo tenemos, pero afirmá lo tenemos. Si vos lo crees ya lo tenés, así que dale gracias a Dios. Que se haga visible, palpable, eso es cuestión de tiempo nada más, pero ya es una realidad espiritual, porque vos le has creído a Dios. Por eso, si vos crees que sos un bendecido, ya empezá a declarar. ¿Se acuerdan la canción que nos enseñó Robert Bau? Soy un bendecido, bueno, ahora no me sale bien, pero soy un bendecido y por donde quiera que yo voy, la bendición de Dios me acompaña. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Pero ¿cuántos ya creen que son bendecidos? Créelo, iglesia, por favor, porque es una realidad espiritual. Está en la Biblia. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Yo sé que podrás estar viviendo diferentes pruebas, pero analiza si son pruebas o consecuencias. Si son consecuencias, inmediatamente arrepentite de tu pecado. Y la Biblia dice que si sos sincero en arrepentirte de tu pecado, de parte de Dios vendrán tiempos de refrigerio. O sea que no te tenés que masoquear mucho tiempo con culpas y remordimientos, porque ahí se va a meter el diablo para acoplar un vagón de basura para sepultarte. Pero si vos crees en el poder de Dios, en el perdón de Dios, arrepentite. Y Dios te perdona si hay arrepentimiento sincero. Punto y aparte. He aquí empieza una nueva etapa de bendición para tu vida. Pero vos tenés que empezar a creer y a declarar lo que crees porque es real. Isaías 54:1 dice, regocíjate, oh estéril. Fíjate, la esterilidad era un sinónimo de maldición en el tiempo de Israel. Era falta de frutos, pero la palabra manda a que nos regocijemos. Podemos reconocer nuestra esterilidad, podemos reconocer nuestra prueba, podemos reconocer nuestro sufrimiento y motivo de drama que nos toque vivir, pero tenemos que ser fieles al mandamiento y obedecerlo. Si la Biblia dice regocíjate, tenés que regocijarte.
Mirá, yo les contaba en el culto anterior que más de una vez, a veces las personas en su idea utópica o mística o simple pueden pensar que el líder siempre está al 1000 y nosotros somos como cualquiera de ustedes que tenemos que consagrarnos, buscar a Dios, pedirle a Dios que nos ayude y también estar velando y orando para no entrar en tentación. Eso es para todo el mundo. Por eso Pablo dice, el que esté fuerte, cuide que no caiga. Y más de una vez yo me he presentado desanimado ante Dios, decaído ante Dios, no deprimido, pero con desánimo, que no me salía ni una palabra. Yo quería orar y no podía ni siquiera decirle nada a Dios. Sabía que tenía que orar porque tengo un hábito de oración, pero era como que no me salía para orar con mis palabras. Pero yo le empezaba a orar a Dios en mi mente. Dios, yo sé que tengo que interceder, sé que tengo que orar, sé que tengo que estar en tu presencia, sé que tengo... Y era mental todo. Con una actitud de reverencia, era todo mental. Pero después terminaba como un titán, lleno de gloria, de poder, de gozo, de unción, alabando, glorificando y orando, pero con una fuerza y un poder que era de Dios, indudablemente. Pero yo me acuerdo muchas veces de eso cuando empecé. Si sos fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Y empezaba de a poco y después iba a lo mucho. Pero tenés que regocijarte. Señor, ¿cómo puedo regocijarme con esta prueba? ¿Cómo puedo regocijarme con esta situación? Bueno, tengo que empezar a darte gloria, Señor, a honrar tu presencia, a disfrutar de tu presencia, y tu presencia es la que va a hacer el milagro de transformar mi vida y mi entorno y mis circunstancias. La que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Alguien me dijo recientemente, no me puedo acordar, pero ayer o hoy me lo dijeron. Dice, yo antes le cantaba al mundo, iba a la hinchada y gritaba y cantaba todas las canciones. Ahora le canto a Dios y disfruto de cantarle a Dios. Qué lindo. Comenzá a cantarle y a regocijarte con júbilo y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu entorno y vida. Isaías 60:22 dice, el pequeño llegará a ser un millar, el menor una nación poderosa, yo Jehová a su tiempo lo apresuraré. Esta es una promesa para que todos los líderes celulares, todos los pastores de congregación la tomen, y si vos estás comenzando un grupo pequeño, una reunión de 2 o 3, bueno, es una promesa para vos, grabátelo de memoria. Esta es la promesa que nos predicó una vez Arlene, de la multiplicación y de la expansión, que es propio de la genética que nosotros tenemos como seres humanos. Porque Dios cuando creó, le dijo al hombre, multiplícate, expándete. Y nosotros tenemos que creerlo. No te creó Dios para que te quedes en un círculo cerrado, enfermizo, vicioso, sino para que te expandas y para que crezcas y te multipliques, y todo con la bendición de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios. Palabras poderosas que si las entendemos, no te imaginas el efecto poderosísimo que producen en nuestra vida. Amén. No hay tiempo para explicarlo, pero me gustaría muchísimo poder explicarlas. Puerto seguro. Hechos 16 del 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Quién les prohibió ir o dar la palabra en esas regiones? El Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios
nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, dando por cierto que Dios nos llamaba. El Espíritu Santo tenía una participación muy activa en los apóstoles y en todos los discípulos y en todos los ganadores. Y si vos no conocés a Dios, menos vas a conocer al Espíritu Santo. Y si vos no tenés el poder de Dios, es porque no has creído que Dios nos ha dado poder para testificar aquí, allá y hasta lo último de la tierra. Por eso te tenés que dar cuenta que Dios quiere que nuestra vida termine bien, con gozo y alegría, pero que nosotros hagamos cosas concretas, segurísimas. Pablo, el apóstol, decía, yo no estoy como quien golpea al aire por si le pego algo. No, todo lo que hacía, lo hacía con convicción, con la absoluta seguridad de que era Dios el que le estaba dando la letra y también el mapa y la seguridad para seguir, conquistar y hacer lo que le agradaba a Dios. Te pregunto, ¿le preguntás a Dios sobre los planes y proyectos que querés hacer y desarrollar? ¿Tenés duda, por lo menos, para decir, Señor, no estaré metiendo la pata, no estaré cometiendo errores y dejando llevar por mi vanagloria personal, haciendo esto, y son cosas que no te agradan? Porque si es algo que no le agrada a Dios, va a haber oposición de parte de Dios, pero también el maligno va a meterse para hacer destrucción y perjuicio. Por eso Pablo aquí tenía seguridad y por cierto que Dios lo estaba llamando a que anunciara el Evangelio donde él era confirmado para hacerlo. Yo te animo, iglesia, que no hagas nada sin consultar a Dios. No hagas nada sin pedir consejos. No hagas nada sin esperar que Dios te confirme que es su voluntad. Porque cuando tenés confirmación de Dios hay paz y gozo y una seguridad absoluta de que tenés que ir adelante, cueste lo que cueste. 5. Participación sumisa. En Lucas 5, 4 al 6 dice, y cuando cesó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, Jesús, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Más del producto, más del resultado que vemos aquí, que fue milagroso, glorioso y extraordinario, de que hubo una pesca milagrosa, cosa de que ellos habían pasado toda la noche con gran experiencia y con todas las mejores herramientas, no pudieron lograr nada, y apareció Jesús y les dijo, vayan mar adentro y echen las redes. Más de esa acción de prosperidad que le hizo dar Jesús milagrosamente y que también lo hace con sus discípulos, lo principal es la palabra de Jesús. Lo principal es que ellos fueron obedientes de manera sumisa a la palabra de orden dada por Jesús. Por eso nosotros cuando leemos la palabra de Jesús tenemos que recibir órdenes. ¿Qué me estás diciendo que haga? Y cuando entendemos que es la voluntad de Dios, tenemos que hacerla inmediatamente, no demorarla. Hay personas que saben perfectamente cuál es la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacen. Se convierten en transgresores, en desobedientes. Y eso trae maldición, eso atrae demonios, eso da causa de maldición. Porque la Biblia dice que no viene la maldición sin causa, hay algo que la detonó. Por eso yo tengo que ser hipersensible. Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Y lo que me pidas yo lo voy a cumplir rajatabla, enseguida, inmediatamente, perfectamente. Cuando tu obediencia sea perfecta, será acepta por Dios según lo que tengas, no según lo que no tengas. Lo dice Pablo cuando le escribe a los Corintios. Pero hay personas que demoran de obedecer a Dios. No la obedecen directamente. Se lo dice Dios a través de su palabra, la saben, vienen los líderes, lo exhortan,
o la exhortan, o le dicen las cosas que tienen que hacer para que la bendición se desate, pero siguen. Y por supuesto eso no puede prosperar. Los ganadores tienen una participación sumisa ante la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, no es todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al cielo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros tenemos que ser obedientes. ¿En qué estoy desobedeciendo que viene tanta maldición a mi casa, a mi familia, a mi entorno, a mi vida? ¿En qué estaré desobedeciendo? Bueno, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo va a decir, tenés que arrepentirte, tenés que pedir perdón, tenés que resarcir el daño causado, tenés que reconciliarte, tenés que ser una persona intachable, no mentir más, no estafar más, no robar más, no ser más violento, no cuerear más. Bueno, algo te va a decir el Espíritu Santo, pero no podés quedarte toda la vida en la nebulosa diciendo ¿por qué me va mal? ¿O por qué no puedo disfrutar de plenitud, de gozo, de vida abundante? ¿Qué es lo que me está pasando? Vos tenés que replantearte eso delante de la presencia de Dios, porque algo estará sucediendo, algo estará pasando para que la maldición te alcance. Perspectiva correcta, ya vamos acercándonos al final. Perspectiva correcta en sexto lugar. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Acá hay una moraleja en cuanto a un ejemplo espiritual o lenguaje espiritual del tiempo de la cosecha y de la siembra. Yo insisto que tenemos que sembrar y cosechar, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Por supuesto hay personas que es como que esperan para cosechar. Hay otros que es como que esperan cosechar y cosas que no han sembrado. Y hay otros que esperan sembrar y especulan con el tiempo, diciendo, ya va a haber tiempo, ya más adelante. Bueno, la idea es que nosotros tengamos urgencia, porque no sabemos cuándo es el tiempo en que nos toca partir. Pastor, no se ponga tétrico, yo quiero que hable de la vida, no de la muerte. Pero es parte de la realidad. Había un hombre que estaba invirtiendo, ganando, prosperando y todo le iba bien y crecía, multiplicaba su dinero y dijo, tengo grandes ganados, grandes graneros, voy a tener que hacer muchos más para dar cobertura y cabida a todo lo que está entrando porque me está entrando mucho. Y le apareció la voz de Dios que le dijo, necio, y lo que has provisto, ¿para quién quedará? Porque hoy me vengo a llevar tu alma. Nosotros especulamos con nuestro tiempo de predicar, por ejemplo. No le predicamos a la gente, no le hablamos a la gente de la urgencia de aceptar a Cristo, porque no sabemos si mañana va a seguir con vida. Y yo he recibido gente con mucha culpa en mi casa, porque diciendo, estuvo conmigo el día anterior y no sabía que se iba a suicidar. ¿Alguien lo sabe acaso? A menos que esa persona te haya estado diciendo un montón de veces, me voy a suicidar. Bueno, yo por lo menos libraría mi sangre de hablarle de Cristo y decirle, por favor, acepta a Cristo, recibí a Cristo y le predico el Evangelio. Porque no sé de cuánto tiempo ellos o yo disponemos de vida. Le conté a un hermano ayer justamente, porque yo antes utilizaba una expresión que me la tuve que corregir. Por ejemplo, yo entro en un grupo y a veces yo tengo mucha confianza con ese grupo y yo les decía, bueno, espero que no se mueran antes de venir a la iglesia. Bueno, obviamente quería que vinieran antes de que se murieran. Y yo les decía, espero que no se mueran, que antes vengan a la iglesia. Y ustedes me miran como diciendo, ¿qué me quiso decir? Yo les decía eso, lo acostumbré a decir por mucho tiempo, hasta que una persona, pastor, córtela, y se me enojó. Ahora lo que les digo es, espero no morirme, pero que ustedes vengan a la iglesia. Y yo no tengo problema, se los digo siempre. Espero no morirme yo,
que ustedes puedan venir a la iglesia antes. Y en mi experiencia ministerial tengo a varias personas, 2 por lo menos, que me prometieron, voy a ir, ya voy a ir, ya voy a ir. No vinieron nunca, la muerte les salió al encuentro. Pero no pueden decir ante el trono de Dios que nadie se los dijo antes. Bueno, la perspectiva correcta es que nosotros tenemos que vivir con urgencia, porque pronto viene la noche, cuando ya nadie más podrá hacer nada. Y la noche significa prueba, enfermedad, achaques o muerte, lo que sea, que ya no nos va a dar posibilidades. Por eso, si lo pensás hacer, hacelo hoy. Arrepentite de tus pecados, pedile perdón a Dios, reconciliate con tu prójimo, y si tenés alguna persona a la cual has ofendido, decile, perdoname por favor, hacé las paces para que no le debas nada a nadie y Dios te va a bendecir. Pero predicale a Cristo a las personas que tenés a tu alrededor, hablales del amor de Dios, hablales de la bendición que recibís de Dios cuando recibís su mensaje, cuando lees la Biblia, cuando estás en comunión con la iglesia. Porque quiero repetir lo que dije al principio, yo soy un creyente muy, muy firme en que Dios, al moverse en la alabanza de su pueblo, por estar en la iglesia, cada uno recibe una porción de gracia especial. Amén. Y en último lugar, predicación intencional. Predicación intencional. 1 Corintios 9, 16 al 17 dice, porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tenemos que gloriarnos si predicamos, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Sabés lo que significa eso? Ay, la maldición que me voy a ligar si no predico el Evangelio. Los ayes penitentes en la Biblia tienen que ver con las maldiciones. Ay de mí. Pablo sabía lo que le esperaba si él era negligente en predicar el Evangelio de Jesucristo. Si lo sabemos, tenemos que compartir. Si conocemos la historia de Jesús, tenemos que compartirla. Si conocemos el Evangelio o los mensajes que recibimos en la iglesia, tenemos que compartirlo. Esa es nuestra misión. Por lo cual, si lo hago es de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago porque se me ha impuesto, lo mismo es una tarea que se me ha encomendado. Es decir, de cualquier manera tenemos que hacerlo sí o sí. Y por último, 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros tenemos que predicar con paciencia, con esperanza, con amor, y Dios hará el resto, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. El otro día mi esposa se ponía muy contenta porque yo le cuento cómo me va en la calle y cómo me van las predicaciones que hago cara a cara con las personas. Y yo le decía, mira, me estoy dando cuenta que Dios está obrando en fulano, porque antes me cortaba el rostro, me echaba, me ponía a distancia, y ahora me invita a café, ahora me dice que me quede, ahora me dice que haga oraciones, y eso no pasaba antes. Yo estoy notando un progreso y lo adjudico al poder y al obrar de Dios. Eso a mí me sigue esperanzando, pero uno está preparado con paciencia para cualquier desenlace. Pero la tarea la hacemos sí o sí. Predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Así que te invito, iglesia, a que prediques la palabra. ¿Cómo oirán el Evangelio si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hoy yo te envío. Amén. A que prediques a los que tenés a tu alrededor. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a darte logros y bendiciones. Y te vas a maravillar del obrar de Dios. Pónete de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar. Señor, queremos en este momento encomendarnos en tus poderosas manos, tiernas manos, misericordiosas manos, amorosas manos, para que confirmes tu poderosa palabra en cada una de nuestras vidas.
y levanta a tu pueblo en este lugar. Levántalo para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Que comiencen a compartir tu palabra, el Evangelio, la Biblia. Que lo poco que sepan lo compartan y que tengan convicción para enfrentar el rechazo o el escupitajo o la burla o el escarnio de quienes no están conociéndote y están siendo influenciados por el diablo para hacer cosas feas en contra nuestra. Ponemos todo en tu altar y declaramos cielos abiertos para cada uno de nosotros, para que cuando vaya, entre o salga, la bendición de Dios fluya a través de su vida a todos los que le rodean. Bendice a tu pueblo y levántalo, y en esta misma noche convócalo para que te sirvan en Cristo Jesús. Amén.